Cayo Lada, coordinador general de Izquierda Unida, buenas noches. Buenas noches. ¿Tendremos acuerdo sobre la reforma de las pensiones antes de finales de año como quiere el Gobierno? Bueno, si los demás grupos y el Gobierno quieren el acuerdo con Izquierda Unida, pues sencillamente no vamos a aceptar ningún tipo de recortes de derechos en las pensiones, porque entendemos que además de que hay superávit en las cuentas de la Seguridad Social, hay suficientes motivos que determinan que de aquí al futuro no tiene por qué haber razones para que se recorten los derechos de los pensionistas, ni se incremente el tiempo mínimo de cotización, ni se aumente la edad de jubilación a los 67 años como plantean, o incluso el periodo máximo para cotizar para tener la pensión máxima de la Seguridad Social. Por tanto, nada de recortes desde nuestro punto de vista, insisto, y esa es la posición que vamos a defender de Izquierda Unida, porque además la tenemos suficientemente documentada y argumentada. ¿Y tienen una alternativa? Sí, hay una alternativa. Nosotros pensamos, primero, estamos en una situación de superávit en las cuentas. No solo que tenemos un fondo de reserva importante de 62.000 millones de euros, sino que este año pues vamos a estar cerca de los 4.000 millones de superávit que se van a incorporar. Que es mucho menos que el que teníamos también hace unos años. Pero estamos hablando de un superávit en un año en el que tenemos 4.600.000 parados en nuestro país. Y, hombre, se supone que alguna vez esta gente tendrá que trabajar y tendrá que cotizar a la Seguridad Social. O no está dentro de los planes del Gobierno que los 4.600.000 parados trabajen. Y se supone, por ejemplo, que tendrán que cotizar algún día los becarios, porque ya está bien de que se esté explotando a los becarios sin alta en la Seguridad Social. Se supone que algún día se tendrá que incrementar el salario ridículo mínimo interprofesional que tenemos en España de 633 euros. Por ejemplo, en Francia está el doble el salario mínimo interprofesional, ¿no? Es decir, hay suficientes elementos, como por ejemplo la lucha contra la economía sumergida. Un 23% de economía sumergida no está cotizando a la Seguridad Social. Entonces, cuando todo esto se ponga en marcha, y se deberá de poner en marcha, se supone que va a haber mucho más superávit en las cuentas de la Seguridad Social. Por tanto, nosotros lo que entendemos que lo que hay detrás de esta operación es una gran operación porque se quieren incrementar los fondos privados de pensiones por parte de la banca, en definitiva, para intentar conseguir suculentos beneficios negociando con el dinero de los fondos privados de pensiones. Eso es lo que está detrás de la recámara de toda esta operación, porque llevamos ya muchísimos años escuchando que iba a quebrar, por decirlo en un término popular, la Seguridad Social con el fondo de pensiones, y no es verdad. Han fallado todos los pronósticos que había en ese sentido. Se dice que está detrás la banca, detrás de esa propuesta del Gobierno, pero no solamente lo propone el Gobierno. Por ejemplo, recordamos lo que decía yo al principio del programa, la propuesta de este grupo de los 100, de este grupo de economistas. Imagino que no estará para nada de acuerdo con su propuesta, porque dice que la del Gobierno es insuficiente, es decir, va más allá. Recuerdo las medidas que propone. Dice que cada jubilado cobre según lo que ha cotizado a lo largo de su vida laboral, que para tener derecho a la pensión completa se haya cotizado durante 40 años. ¿Qué opina? Hombre, yo creo que muchísimos jóvenes en este país, ese 40% de jóvenes que están en paro en este momento, entre los 15 y los 26 años, que no tienen trabajo, la cantidad de gente que con los 35 años máximos, pero con los 15 años mínimos de cotización que hacen falta para poder tener acceso a la edad de jubilación, hay muchísima gente que no los está cubriendo. Con que si están hablando de los 100, con esta política de que llegar a los 40 años para mucha gente será un sueño. Y efectivamente es una operación de la banca. No voy a dar el nombre porque no le quiero hacer... Pero ¿cree que detrás de estos economistas que opinan, lo mismo del Gobierno, más allá también está la banca? Sí, están al servicio de los intereses bancarios, en este caso concreto, o banqueros, por ser más precisos, ¿no? Este es un anuncio que dice Salud, Dinero y Amor, de una entidad que no voy a dar su nombre, pero este es un anuncio que he cogido hoy mismo de una entidad de ahorros, donde se venden los planes privados de pensiones, porque es el gran negocio que tienen. Un dato. En España hay un equivalente de fondos privados de pensiones al Producto Interior Bruto del 7,6% del PIB, equivalente. En Estados Unidos es un 77% del PIB. Muchos sueñan con que en España se puedan conseguir tener planes privados de pensiones en el volumen que tiene en Estados Unidos. Y eso es gravísimo. Pero es mucho más grave o tan grave que hayamos tenido un ministro de Trabajo en este país que más ha parecido un agente comercial de los fondos privados de pensiones, diciéndonos a todos los trabajadores de España que contratáramos un fondo privado de pensiones. En definitiva, cuando eso se pone en boca de un ministro y lo dice a los ciudadanos, lo que está es desprestigiando lo que es el valor del Estado, en este caso, en que es garante de las pensiones a los pensionistas. Y un dato, ¿es que la banca es garante de algo en este momento en España? ¿Y no cree que es un buen complemento un seguro privado? No, si yo no estoy en contra de los seguros privados de pensiones, quien quiera que se haga su seguro privado de pensiones. Lo que no estoy a favor es que le hagamos desgravaciones fiscales por parte del Estado a quien quiera tener un plan plus privado de pensiones.
pero nosotros lo que queremos es que el Estado garantice, y lo puede garantizar, lo que son las pensiones públicas a todos los ciudadanos de nuestro país. Y un argumento, no son los bancos con la que han organizado financieramente en el mundo y en nuestro país los que han tenido que venir corriendo a coger la protección del Estado, es decir, de todos los ciudadanos y ciudadanas, para proteger el desaguisado que han organizado con la crisis financiera. ¿Es que no nos da más garantías y más seguridad el Estado a los ciudadanos y las ciudadanas que los propios bancos en cuanto a la pensión que vamos a tener de futuro? Yo creo que esa es la pregunta que hay que hacernos, y en la respuesta nosotros vamos a continuar defendiendo que hay elementos suficientes para que se garanticen las pensiones por tiempo indefinido en nuestro país, insisto, porque hay condiciones que así lo permiten de una manera directa. Pero además es que también hay muchos países donde las pensiones se sufragan con los presupuestos generales del Estado, no únicamente con las cotizaciones a la Seguridad Social. Aquí se hacen con las cotizaciones a la Seguridad Social y además el Gobierno destina recursos de la Seguridad Social para otros fines que no son exactamente pensiones. Habla de los presupuestos. ¿Es esta una razón por la que usted define los presupuestos como cobardes? No, los presupuestos generales del Estado lo que pasa es que recortan un techo de gasto del 7,7%, por tanto son unos presupuestos cicateros, son cobardes en el sentido de que no afrontan el problema de fondo que tiene nuestro país, y el problema de fondo es que 1 de cada 4 euros no está pagando impuestos en España. Los presupuestos no abordan una lucha contra el fraude fiscal. La mejor prueba de ello es que se recorta la partida de la agencia tributaria por segundo año consecutivo en un 5%, es decir, la de los inspectores y subinspectores de Hacienda, que son los que se tienen que encargar de que se cumpla la ley y de que todo el mundo paguemos los impuestos como los tenemos que pagar en España. Entonces, son cobardes en ese sentido, pero además son inútiles, porque van a generar más crisis, van a generar más paro y además caminan en la línea del ajuste duro del Gobierno, que en definitiva es recortar, pues por ejemplo, gasto que es importante que se mantuviera e incrementarlo incluso en investigación más desarrollo, se recorta gasto en políticas sociales, se recorta gasto en políticas educativas, se recortan 34% en política de inversión del Estado, y todo eso no va a generar nada más que más crisis y más paro. Y todo porque el Gobierno ha decidido no luchar contra el fraude fiscal, ha decidido no luchar contra la economía sumergida y no quiere de ninguna manera hacer una reforma fiscal progresiva, que es con la que se podían obtener recursos suficientes para hacer un presupuesto expansivo, porque en este momento este país no necesita un presupuesto restrictivo, sino un presupuesto expansivo, porque hoy tiene que ser el Estado el motor que tire de una economía decadente como la que tenemos si queremos generar empleo y no paro como estamos generando en los últimos meses en nuestro país. Sí, usted dice que habrá más paro. ¿Hasta qué niveles de paro cree Izquierda Unida que vamos a llegar? ¿Llegaremos a los 5 millones? Bueno, los datos están ahí. El mes de agosto han sido 61.000 trabajadores y trabajadoras, 61.000 dramas humanos que se han incrementado en las oficinas de empleo, en este caso ya del paro, podríamos decir. Pero fueron menos de los que se incrementó en 2009 en el mismo periodo. Pero eso no nos consuela, porque mientras estamos incrementando el paro cada uno de los meses, significa que la crisis continúa. Este último mes, el mes de septiembre, se ha incrementado en 48.000 trabajadores de nuevo. Por tanto, más de 100.000 parados más en los 2 últimos meses. Hemos salvado el periodo de verano, porque con las contrataciones en el sector del turismo se han salvado 4 meses de verano. Pero de nuevo, como las medidas que está adoptando el Gobierno de Rodríguez Zapatero no son eficaces, no son útiles para salir de la crisis, pues evidentemente sí pensamos que cuando lleguemos a finales de año tendremos 5 millones de parados. Y una cosa que quiero afirmar es que Zapatero no se entera. En los pueblos, yo soy del campo y soy de pueblo, y en los pueblos decimos una cosa, que un tonto coge una linde, la linde se acaba y el tonto sigue. Y Zapatero necesita que alguien le diga que la linde se ha acabado y que tiene que girar su política económica si no quiere seguir generando dramas humanos, desempleo como se está generando en nuestro país, y no resolver los problemas fundamentales que tiene nuestra economía. Con tantos millones de parados, ¿no cree que hubo poca respuesta en la huelga general de la semana pasada, aunque ustedes han valorado como un éxito el resultado de la huelga? No, lo han valorado también las estadísticas, porque el consumo de energía que teníamos por la mañana a las 9 de la mañana era el mismo que se tenía en un domingo en España. Y por tanto es que esos datos... Sí, porque hubo respuestas sobre todo en sectores como la industria, pero mucha gente comentándolo en la calle decía que tampoco había tenido la sensación de que había tenido tanto seguimiento a la huelga como defienden los sindicatos. Cada uno ha tenido sus sensaciones. Para nosotros la huelga ha sido un éxito, pero digo más, es que todos los tertulianos de todos los medios de comunicación por la mañana del día 29 de septiembre estaban dando, el más pesimista daba que por lo menos un 50% se había parado en la huelga en nuestro país. Lo que pasa es que luego por la tarde decidieron cambiar algunos los titulares
titulares y presentaron los titulares en sus medios de comunicación diciendo fracasó la huelga. Pero eso ya es una situación... Sí, pero fue en medios de comunicación a favor y en contra del gobierno. Si es que no se trataba de que fueran a favor o en contra del gobierno, es si se estaba con las razones y los derechos que defendían los trabajadores y que defendíamos en la calle, con la huelga, porque hay razones suficientes para haber hecho esa huelga general, y si el gobierno no cambia, me imagino que los sindicatos van a continuar en una línea de presión y nosotros lo vamos a apoyar desde Izquierda Unida, sin ninguna duda. Esa era una cuestión que estaba ahí, en la calle, en ese día, y que tuvo un éxito importantísimo. Insisto, lo que pasa es que se cambiaron los titulares porque interesaba después vender que la huelga fue un fracaso, porque esos titulares ya estaban escritos además antes de que se hiciera la huelga por determinados medios de comunicación. Aquí todo el mundo sabemos a lo que se juega. Salvo en un medio público no se ha hecho ni un solo debate a favor o en contra de la huelga en esos medios tan democráticos y tan maravillosos para que cada uno expusiera sus razonamientos. Esos ya tenían preparados los titulares. Una de las imágenes que apareció en todas las televisiones y también en muchos periódicos que, como usted dice, tenían los titulares ya preparados, es la de la manifestación que cerró por la tarde en el centro de Madrid, esa huelga general. Al final hubo discursos de los secretarios generales de los sindicatos mayoritarios. Por ejemplo, el secretario general de UGT se refirió a usted de esta manera cuando intervino. Vamos a escucharlo. Compañeras y compañeros, quiero agradecerle a todas las organizaciones, a las formaciones políticas de izquierda, gracias, amigo Cayo, a todas las organizaciones que han apoyado a las organizaciones sindicales en este ambiente democrático. El agradecimiento, pues, de Cándido Méndez hacia usted. Sí, bueno, yo creo que no es a mi persona, ¿no? Identificado en ese momento se estaba refiriendo lógicamente a la organización. El apoyo lo ha dado Izquierda Unida sin ningún tipo de ambajes. Hemos estado trabajando activamente en los piquetes informativos para explicar a los trabajadores los derechos que tienen reconocidos constitucionalmente y ejercer nuestro derecho constitucional de informarles de las razones por qué estábamos en la huelga y, además, haciendo una campaña importante junto con los sindicatos explicando y haciendo pedagogía de cuáles eran los ataques tan directos que se estaban produciendo, tanto por las medidas de ajuste duro del Gobierno como por las medidas de recorte de derechos laborales que ha supuesto la reforma laboral, como por los que están por venir, que todavía pretenden dar una vuelta más con el tema del famoso pensionazo. Una última pregunta. Usted hace meses pidió una entrevista con el presidente Zapatero, entrevista que aún no se ha producido. Si logra finalmente reunirse con Rodríguez Zapatero, de forma breve, ¿qué es lo que le va a decir? Bueno, si Zapatero se le despejara la agenda, porque ha dicho que la agenda es que la tiene muy ocupada. Pensamos incluso en regalarle una agenda nueva, a ver si una agenda limpia podía recibir al coordinador de la tercera fuerza política de este país, que a Zapatero parece que se le olvida. No se le olvida reunirse con el Fondo Monetario Internacional, con los mercados, en fin, con estos que nos están haciendo el ajuste duro en España. Yo le he preguntado qué le diría si consigue reunirse con él de forma breve. Te contesto inmediatamente. Le iba a decir exactamente lo mismo que le dijimos el día 20 de abril en la única reunión que he tenido con Rodríguez Zapatero. Lo que le venimos diciendo en el Parlamento, que tiene que cambiar su política, que la política no la puede hacer al servicio de los mercados y del Fondo Monetario Internacional, porque al final vamos a tener que terminar por cambiar el artículo 1 de la Constitución española y decir que la soberanía nacional no reside en el pueblo español, sino que reside en el Fondo Monetario Internacional y en los mercados, porque parece que es con lo únicos, no solo que se reúne Zapatero, sino que está al servicio y a la orden de lo que están marcando las políticas de los especuladores financieros y, en definitiva, de los que son responsables de la crisis. Y le iba a decir sencillamente a llevarle nuestro paquete de propuestas concretas, muy concretitas, que tenemos para salir de esta crisis. Búsqueda de ingresos en la lucha contra el fraude fiscal, reforma fiscal progresiva, lucha contra la economía sumergida y, a partir de ahí, inversión pública del Estado, planes de empleo públicos que se pueden hacer perfectamente para salir de esta situación, meter recursos en el nuevo modelo, se supone, de economía sostenible en España, una banca pública y, en definitiva, lo que son los planteamientos que le venimos haciendo desde Izquierda Unida y que son los que sí pueden dar una salida social a la crisis por la izquierda que genere empleo, genere riqueza y acabemos con esta situación de desastre que se está produciendo en este momento en nuestro país. Cayo Lara, coordinador general de Izquierda Unida, gracias por estar hoy